Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración del primer domingo de Cuaresma, en la que el Señor nos llama para adentrarnos al desierto y encontrarnos con su amor. Vamos a iniciar esta celebración, reconociendo delante de Dios que somos pecadores y pidámosle para ello perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, y vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo resucitado y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios se ha hecho cercano. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento.
Hermanos, estamos comenzando los domingos de la Cuaresma, que ya habíamos comenzado este tiempo propiamente el miércoles pasado. Y el día de hoy se nos presenta la reflexión, como cada año, el tema de las tentaciones de Jesús en el desierto. En este año hemos escuchado la versión de San Marcos, que a comparación de las versiones de San Mateo, de San Lucas, es una versión más corta. Esta versión de Marcos, ¿verdad?, no habla del diálogo entre Jesús y el tentador, ¿verdad? Cuando le dice el diablo, ¿verdad?, a ver, convierte esta piedra en pan, no solo de pan vive el hombre. Ese diálogo que va teniendo no aparece en el Evangelio de Marcos. San Marcos no tiene eso. San Marcos es muy concreto, solamente dice, el Espíritu lo impulsó al desierto, permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Pero no dice cuáles eran las tentaciones. Este diálogo que aparece en los otros dos evangelios no aparece en San Marcos. Algunos llegaron a decir en algún momento, es que San Marcos resumió los otros. No, al contrario, este es el evangelio más antiguo. El primer evangelio que se escribió es San Marcos. Quiere decir que los otros le aumentaron. Este no, este es el primitivo, es lo más antiguo. Pero, ¿por qué San Marcos es tan escueto en esto? Porque San Marcos va a tratar de dar a entender otra cosa distinta. Mientras que los otros evangelios se van a preocupar precisamente por las tentaciones y la relación que tiene esas tentaciones con el pueblo de Israel, San Marcos va a tratar de ver otros elementos más sencillos y que podemos captar precisamente la enseñanza clave de esto, de lo que San Marcos intenta, con la conclusión que curiosamente no está en los otros evangelios. Dice, vivía allí entre animales salvajes. Curiosamente San Marcos se detiene a decir que Jesús estaba allí entre animales salvajes. Y luego dice, y los ángeles le servían. Y estas dos consideraciones entonces nos tienen que llevar a otra reflexión. Porque si San Marcos está diciendo estos dos elementos primordiales, tenemos que relacionarlos entonces con otra realidad dentro de la Escritura o dentro de la tradición de la Escritura. ¿Qué quiere decir que Jesús esté en un desierto y que luego viva entre animales y que los ángeles le sirvan? ¿A qué es lo que trata de dar a entender precisamente el Evangelio de Marcos con esto? El Evangelio de Marcos trata de recordarnos a un personaje primordial, que es el primer hombre, Adán. El primer hombre, Adán, vivía entre animales. ¿Quién otro había vivido entre animales? Pues Adán. Por lo tanto, estamos retornando al inicio de todo. Y justamente, verá, ese hombre, Adán, que vivía entre animales, antes de que empezara la creación, ¿cómo estaba todo? Dice que todo era un desierto. Si nosotros leemos el libro del Génesis, el capítulo 2, a partir del versículo 4, ¿verdad?, la segunda mitad del versículo 4, cuando nos habla precisamente de la creación, dice que todo era un desierto. Y luego obviamente va a crear los árboles, luego dice que crea al hombre y vive con los animales. Y en la época de Jesús existían unas tradiciones de los maestros de la ley que decían que el hombre, ¿verdad?, Adán y Eva, eran servidos por ángeles. Es una leyenda, eso no está en la Biblia, eso no, era una leyenda de aquellos tiempos de la época de Jesús. Y dice que Adán y Eva estaban servidos por los ángeles. Y luego verás, viene toda la historia de que uno de los ángeles no quería servir y entonces le puso una tentación y bueno, aparece el diablo, ¿no? Pero el tema del servicio de los ángeles nos recuerda precisamente de nuevo a Adán y Eva, según las historias, según las tradiciones de aquellos tiempos de Jesús, ¿verdad?, de finales del siglo I antes de Cristo y del siglo I después de Cristo, justamente, hay leyendas que nos hablan de Adán y Eva que son servidos por los ángeles. Por lo tanto, si nos damos cuenta, aquí lo que le importa a San Marcos no es en ningún momento hablarnos de las tentaciones de Jesús. Eso no le interesa. Lo que le está interesando es otra cosa. El desierto, como al inicio de la creación había un desierto, los ángeles que servían, a Adán y Eva que eran servidos por los ángeles, y Adán y Eva que vivían entre los animales. Por lo tanto, San Marcos lo que hace ver es que Jesús está iniciando su ministerio y nos lo está presentando como el nuevo Adán. San Marcos tiene, por lo tanto, como signo fundamental dentro de su evangelio, presentarnos a Jesús como Adán. Jesús es Adán, es el nuevo Adán. Mientras que el antiguo Adán, ¿verdad?, cayó bajo la tentación de la serpiente, ¿verdad?, porque escuchó su voz. Este nuevo Adán viene a vencer la tentación y viene a traer una nueva creación, por eso está en un desierto. Porque así como la antigua creación empezó en un desierto, ahora la nueva creación empezará también de un desierto, proclamando la llegada de Dios en sus vidas. Porque inmediatamente que sale Jesús, el reino de Dios se ha hecho cercano. Dios está cerca, punto.
en la nueva creación que Jesús está formando. Y así como la primera creación fue creada a partir de un desierto, de un lugar desértico, ahora la nueva creación está formada también por un nuevo desierto. Y además que ahora la nueva creación está formada por un nuevo tipo de hombre, el nuevo Adán, que es Cristo, que viene a vencer la tentación, que viene a vencer el pecado y que viene a ser presente la cercanía de Dios. Mientras que la antigua creación quedó marcada por el pecado y la lejanía de Dios en el corazón del hombre, Jesús viene a decir la novedad: el reino de Dios ya está, se ha hecho cercano, ya está aquí al alcance de la mano. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos, mis hermanos, más que hablarnos de las tentaciones, ¿verdad?, y del diálogo que tiene ahí con Satanás, nos le importa demostrarnos que Jesús es precisamente el nuevo Adán, el nuevo tipo de hombre. Y empezamos entonces la Cuaresma precisamente contemplando a este nuevo tipo de hombre, teniéndolo entonces precisamente como el prototipo de nuestra vida, el modelo de nuestra vida, parecernos a Cristo para vencer la tentación, parecernos a Cristo para empezar una nueva creación en nuestra vida. Porque en el fondo, si la Cuaresma nos está preparando precisamente para el acontecimiento de la resurrección, mis hermanos, quiere decir que entonces precisamente Cristo viene a nosotros, Cristo viene a nuestro encuentro, ¿verdad?, para que nosotros seamos nuevos. La Pascua es el tiempo de la resurrección, y la Pascua es entonces el tiempo en que tenemos que ser una nueva criatura, como Cristo mismo lo ha enseñado, hacer algo nuevo en nuestra vida. Por lo tanto, el día de hoy tendremos que reflexionar hasta qué punto, ¿verdad?, tengo que tener una nueva creación en mi vida. A lo mejor necesito una nueva creación con mi familia, a lo mejor necesito una nueva creación, ¿verdad?, con el entorno que me rodea, a lo mejor necesito una nueva creación con aquellos que me aman y que a lo mejor ya no los amo como antes, porque a lo mejor me he vuelto más envidioso, a lo mejor me he vuelto más serio, a lo mejor me he vuelto más peleonero, yo qué sé, ¿no? Empezar una nueva creación. La Cuaresma es el tiempo entonces, según el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, siguiendo esta lectura espiritual, el momento para hacer una nueva creación, una nueva criatura que nos transforme, que nos anime, que nos haga ser mejores en nuestra vida. Ese es el tiempo entonces de la Cuaresma. Cristo, que es nuevo Adán, y por lo tanto Cristo, que viene a crear dar una nueva creación, viene a dar inicio a una nueva realidad, una nueva cercanía con Dios. Estamos entonces precisamente en este tiempo para acercarnos al Señor y para hacer una nueva criatura, dejando atrás lo negativo y transformando nuestra vida. Pero curiosamente, para poder entrar en esa nueva creación, verá Jesús, ¿verdad?, dice, está en el desierto, pero hay algo muy importante, algo característico, que esto también hay que llamar la atención. Dice que Jesús llega al desierto, no porque él se le ocurrió, no dice en aquel tiempo Jesús quiso irse al desierto, ¿no?, como si se fuera ahí de paseo, no. Dice, el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Y entonces esta es la característica primordial. Queremos entrar al desierto, es decir, queremos empezar una nueva creación en nuestra vida, tenemos que ser impulsados al desierto por el Espíritu. Pero, ¿qué quiere decir eso de que el Espíritu impulsó a Jesús? El verbo aquí impulsar pues está muy románticamente traducido, ¿verdad? Porque en realidad cuando dice impulsó, literalmente es echarlo fuera, ¿verdad?, a empujones, como si el Espíritu lo hubiera empujado. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Lo empujó al desierto, lo lanzó al desierto con violencia. No es que Jesús hubiera dicho, ay, ojalá quiera ir al desierto. No, el Espíritu lo lanza al desierto, lo impulsa al desierto. No es algo que Jesús había planeado. El Espíritu ha decidido lanzarlo al desierto, ¿no?, de una manera violenta, porque es eso, ¿no? El verbo aquí impulsó está muy traducido muy suavemente, pero en realidad lo aventó, lo lanzó, ¿no? Así como cuando yo agarro algo y lo aviento, es la idea del Evangelio. Jesús fue aventado al desierto, tal cual, lo llevó al desierto para empezar el nuevo proyecto. Pero ¿por qué el Espíritu lo avienta al desierto? ¿Qué significa que el Espíritu lo vaya aventando al desierto? No es que el Espíritu lo convenció y le dijo, Jesús, vamos al desierto. No. Jesús lo va impulsando precisamente para demostrar que Jesús tiene que entrar en una nueva dinámica para generar esta nueva creación. Pero el Espíritu lo impulsa. Y así como el Espíritu impulsa a Jesús al desierto para empezar este nuevo proyecto, y decíamos que la Cuaresma es entonces empezar una nueva creación, quiere decir que entonces esta Cuaresma también nosotros tendríamos que dejarnos impulsar, aventar. Tendríamos que dejarnos aventar por el Espíritu al desierto. Así tendríamos que empezar nuestra Cuaresma, ¿verdad? Tenemos unos pocos días que empezó, bueno, pues este primer domingo la liturgia nos dice, déjate empujar por el Espíritu al desierto, ¿no? Echar fuera, ¿no? Y dejarse impulsar al desierto, pues significa entonces echar fuera todo tipo de tibieza espiritual que tuviéramos en nuestra vida, ¿no? Porque el Espíritu cuando lanza a Jesús al desierto, está dando a entender algo muy importante. El Espíritu no viene aquí a suavizar nuestra vida, a hacernos sentir como si no pasara nada. No. El Espíritu es aquel que nos saca. El Espíritu es aquel que nos impulsa. El Espíritu es el que nos saca de sí mismo
El Espíritu no es aquel que nos quita los problemas, porque a veces pensamos, es que el Espíritu Santo, no, me va a quitar los problemas. No, al contrario, dice que el Espíritu te empuja a los problemas. Impulsar al desierto no es una cosa fácil, ¿no? ¿Quién quiere vivir en el desierto, no? ¿Quién quiere estar en el desierto? Nadie. No hay nada en el desierto, pura arena, puras rocas, ¿no? ¿Qué quiero yo estar haciendo en el desierto? El desierto, por lo tanto, es el inicio de una nueva creación, y es que toda creación empieza en un desierto. Toda creación nueva empieza en un lugar árido, en un lugar difícil, en un lugar con problemas, con dificultades. Un desierto es una dificultad. Si ahorita alguien estuviera en el desierto, estaría en serios problemas, ¿no? Con el calor tremendo, ¿verdad? Puede deshidratarse. Es un lugar difícil de vivir. Nadie puede vivir tan fácil en el desierto. Quiere decir que el Espíritu quiere crear algo nuevo partiendo del desierto, porque ahí donde no hay nada se puede generar la vida. Esa es la idea que trata de hacer ver el texto. Pero para eso hay que entrar al desierto. El Espíritu me viene a impulsar al desierto. El Espíritu no viene a quitarme los problemas, no viene a tratarme con suavidad. El Espíritu no viene, ¿verdad?, simplemente para decir, no tengas problemas. No, el Espíritu viene a meterme en problemas. Viene a que afronte mi vida en serio. Ese es el desierto. Él no le dice a Jesús, no, tú no al desierto, tú eres el Hijo de Dios, no, vete al desierto, no, tú vete ahí a las palmeras, ¿verdad?, fresco, en el oasis, ¿no? Relájate. No. Si Jesús tiene que empezar una nueva creación, tiene que empezar en el desierto. El pueblo de Israel, ¿dónde se empezó a configurar como pueblo? En el desierto, ¿no? Cuando salió de Egipto, ¿a dónde se fue? Al desierto. Porque es ahí donde tiene que empezar la vida. Es ahí donde se forja una criatura nueva. Es ahí donde se forja algo nuevo. ¿Quieres empezar una vida nueva? ¿Quieres ser una nueva criatura? Tienes que dejarte lanzar al desierto. Tienes que empezar en el lugar árido, distinto, difícil. Y un lugar complicado. A lo mejor sí es difícil. Porque cuando me encuentro en el desierto, me encuentro con mis problemas, me encuentro con mis dificultades, me encuentro con mi pecado y digo, este soy yo, ¿no? Y aquí es donde tiene que crearse algo nuevo. Sí, porque es muy bonito decir, ojalá Dios un día me dé un carácter bonito. No, eso no va a pasar. Yo tengo que empezar desde ahora, ¿no? Y aquí con este carácter horrible que tengo que empezar a tener algo nuevo. Aquí es donde empieza la característica nueva, aquí es donde empieza el hombre nuevo, es aquí donde el hombre se empieza a transformar profundamente. Aquí, esta es mi vida. Bueno, ¿cómo lo voy a empezar a controlar? ¿Cómo voy a empezarme a entender? Es difícil, claro, porque estamos en el desierto. Es que soy un envidioso de primera y quiero crear una nueva criatura que no sea envidiosa, que sea solidaria con todos. No es de que ojalá Dios un día me dé la capacidad de ser más solidario, ¿no? No, pues nunca se los va a dar, nunca. Si le dicen ojalá Dios, nunca. Hay que irse al desierto de tu envidia y decir, esta cosa soy yo, ¿no? Bien envidiosa, ¿verdad? Que no soy capaz de dar nada, que no soy capaz de prestar nada, que no soy capaz de compartir nada. Este soy yo y aquí tengo que empezarme a forjar, conociéndome mi envidia, viendo lo vil de mi envidia y sabiendo que no es fácil vencerla. Y sin embargo voy a empezar desde el desierto de mi envidia. Ahí empieza todo. El Espíritu impulsa a Jesús al desierto para recordarnos que entonces el camino de la Cuaresma es un impulso al desierto, un aventarnos al desierto y saber que no es fácil. El Espíritu no viene a dispensarnos de las dificultades de la vida, sino que nos mete precisamente dentro de ellas para afrontarlas. Jesús va al desierto después de que fue sumergido en el agua, ¿no? Este episodio, ¿verdad? Si viéramos antes, Jesús es bautizado y justamente después de que Jesús es bautizado, lo empuja al desierto. Quiere decir que después de que Jesús fue inmerso en el agua, el Espíritu ahora no lo sumerge en el agua, lo manda al desierto para sumergirlo en las ambigüedades de la vida. El Espíritu lo sumerge en las contradicciones de la vida, en los peligros de la vida cotidiana. Ese es Jesús, el que tiene que ir al desierto, y ahí es donde se genera algo nuevo. Y es ahí donde se transforma el hombre. Y es ahí donde se encuentra verdaderamente uno con Dios, en el desierto. Y ese es el camino de la Cuaresma, sumergirnos en las ambigüedades, en las dificultades de cada día, para encontrarnos con el Señor, para transformar nuestra vida. Ahí es donde comienza precisamente todo. Es ahí donde el hombre se va transformando en lo más profundo de su ser. Quiere decir que entonces el desierto es un lugar de prueba y de lucha, pero que nos va convirtiendo precisamente en una unión de nuestra fragilidad con la grandeza de Dios, porque si el Espíritu es el que nos impulsa, el Espíritu es el que nos acompaña. Es el Espíritu el que me fortalece para no echarme para atrás. Jesús no dijo yo ya me voy de regreso, no, Jesús se quedó ahí porque tenía la fuerza del Espíritu. Y si nosotros queremos realmente en esta Cuaresma empezar una vida nueva, si queremos en esta Cuaresma empezar una vida distinta, una vida diferente, una vida renovada, bueno, pues entonces en esta Cuaresma tendremos que dejarnos guiar por la presencia del Espíritu. Y decir, Señor, no dejes que me eche para atrás. Señor, no dejes que tenga miedo. Señor, no permitas, ¿verdad?, que ya no quiera estar contigo. No me permitas eso. Necesito tu Espíritu para enfrentar de verdad mi orgullo y mis envidias y el pecado que ustedes quieran. Necesito tu fuerza, tu Espíritu,
que me ayude y que me impulse para seguir adelante, porque yo no puedo. La Cuaresma sí es un tiempo para irse al desierto, para afrontar nuestros problemas en serio, para generar algo nuevo, pero claro, con la presencia de ese Espíritu que me impulsa, con ese Espíritu que está cerca de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, el Espíritu no es aquel que viene a producir almas bellas, no hermosísimas, no, viene a generar cristianos auténticos que aprenden el oficio de los hombres en medio de los hombres, que aprenden el oficio de los hombres enfrentando sus realidades, enfrentando sus conflictos, para mejorarlo desde su propia raíz. La vida del Espíritu, por lo tanto, no es solamente una parada más en la vida, sino es todo el camino de nuestra experiencia espiritual. No es que hoy me encontré con el Espíritu Santo, mañana a ver, no, el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu es permanente, es un camino, no es una parada, no es una llegada, es un camino, porque el Espíritu siempre nos va a impulsar al desierto, para que siempre caminemos junto con Él, con su fuerza, con su ánimo, para poder transformar nuestra vida. Cristo va al desierto, impulsado por el Espíritu, para empezar una nueva creación, de la nada, donde no hay nada, donde hay arena, para crear algo nuevo. Y saliendo del desierto empieza a decir, aquí está el reino de Dios, ha llegado, se ha hecho cercano, Dios está contigo. Y reconoce la cercanía de Dios simplemente porque ha hecho esta experiencia de desierto. La Cuaresma tendría que llevarnos entonces sí al desierto, para enfrentar nuestra vida realmente, y salir del desierto y decir, el reino de Dios se ha hecho presente en mi vida. ¿Por qué he logrado vencer este pecado? ¿Por qué he logrado vencer esta ambigüedad en mi vida? ¿Por qué he podido soportar aquello? ¿Por qué he podido vencer aquella dificultad? El Espíritu está conmigo y el reino está presente, porque el reino está en mi vida. Jesús le anunciaba a la gente que el reino ya había llegado, y nosotros también tenemos que anunciar que ya ha llegado, pero porque ya llegó primero a nosotros. Cuando llegáramos a la Pascua tendremos que decir, el reino de Dios ya está conmigo, porque de verdad me he enfrentado al mal, porque de verdad he hecho una experiencia de desierto, porque de verdad traté de vencer esta situación de mi vida y me hizo mejor, y porque de verdad estoy cambiando, porque ya trato con más amabilidad, porque ya soy más paciente, estoy mejor, el reino está llegando a mi vida. Ese es el proyecto de la Cuaresma, ese es lo que el Señor espera de nosotros, que hagamos una nueva creación de nosotros. La resurrección en el fondo es eso, una nueva creación. Pero ¿cómo llegaremos a la nueva creación de la resurrección si no somos capaces de empezar en el desierto? ¿Cómo podremos llegar al follaje verde del paraíso si ni siquiera hemos empezado en un desierto? El desierto es un lugar de conquista para transformar nuestra vida, para transformar nuestra historia, para renovar lo más profundo de nuestro ser. Ese es el desierto. Y todos nosotros somos invitados hoy entonces a adentrarnos en ese camino que el Señor nos propone. Que el Señor nos ayude pues en este tiempo de la Cuaresma a acercarnos a Él y transformarnos en una nueva criatura. Que así sea. Así sea. Vamos a hacer el credo de los apóstoles, que en este tiempo de Cuaresma se recomienda que hagamos, recordando nuestra identidad bautismal. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, intercedamos ante la divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres y suplicando el perdón para cuantos hemos pecado. Y vamos a decir a cada petición, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar el camino del bien. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Papa Francisco, sucesor de San Pedro, viva entregado siempre al servicio de la Iglesia. Oremos. Señor, ten piedad. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Oremos. Señor, ten piedad. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestras tibiezas
se reincorporen a la familia de Dios y a nosotros el Señor nos perdone el pecado de escándalo. Oremos. Señor, ten piedad. Para que quienes estamos aquí celebrando la Eucaristía y la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, y confiados nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a la nueva vida. Oremos. Señor, ten piedad. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce frutos al 100%. Oremos. Señor, ten piedad. Señor Dios, que renuevas tu alianza con todas las generaciones, escucha nuestras súplicas para que por medio de estos días de penitencia alcancemos una verdadera conversión del corazón. Seamos capaces de internarnos en el desierto y renovemos así nuestra alianza contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestros dones. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Alimentado, Señor, con este pan celestial que nutre la fe, que hace crecer la esperanza y fortalecer la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pues estamos ya en el tiempo de la Cuaresma. Durante este tiempo, verán, los viernes, que usualmente tenemos nuestro curso de Biblia, pues vamos a tener las pláticas de Cuaresma, verá, a las 8 de la noche, e iremos meditando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El relato de la pasión, ¿verdad? Para acercarnos así con alegría a la fiesta de la Pascua. Vamos a tener las pláticas cuaresmales a las 8 de la noche, las vamos a transmitir igual, ¿verdad? Aquí por Facebook, en lugar del curso de Biblia, bueno, van a ser las pláticas cuaresmales, donde vamos a analizar y a reflexionar la pasión de Cristo. También, hermanos, seguimos invitándolos para aquellos que quieran participar en el catecismo, ¿verdad? Que quieran que los niños, ¿verdad?, de 8 años en adelante, ¿verdad?, hagan su sacramento de la comunión, o algún joven o algún adulto que no haya hecho ese sacramento y lo quiera hacer. Vamos a tener la preparación en línea, ¿verdad? Todo va a ser en línea. Entonces, los invitamos a inscribirse. Ya empezó la primera clase, pero todavía pueden hacerlo en estos días, ¿verdad? Aquí vamos a tener, ¿verdad?, en primer lugar la invitación, para que ustedes vean ahí el correo al que hay que mandar, ¿verdad? Manda uno el correo, ¿verdad?, el mail. Les dan como respuesta un cuestionario, llenan el cuestionario, leen lo que dice el cuestionario y luego le van a decir cómo se conecta para participar. Entonces tenemos hasta el miércoles, ¿verdad? Si alguien no se ha inscrito y todavía quiere inscribirse, ¿verdad?, es en línea, puede hacerlo hasta el miércoles, ¿verdad? Porque luego quieren el viernes en la mañana, no, pues ya, el miércoles, ¿verdad?, es el último día para que puedan inscribirse, por favor, el catecismo, para recibir su formación y luego, ¿verdad?, hacer el sacramento de la comunión. Todo va a ser virtual, no tienen que venir aquí al templo, ¿verdad? Todo desde sus hogares, ¿verdad?, con las plataformas. Vamos a dar el catecismo solamente ya cuando vengan aquí, ¿verdad?, para confesarse y obviamente para hacer el sacramento de la comunión. Bueno, ese sí es presencial, ¿verdad? Ese no puede ser en línea, pero lo demás pues es en línea, entonces para que lo tomen en cuenta. Y también, hermanos, bueno, pues seguimos en semáforo naranja, entonces ya a partir de mañana vamos a tener la misa a puertas abiertas a las 7 de la noche y el próximo domingo ya tendremos todas las misas como de ordinario, ¿verdad? En San Marcos a las 8 y a la 8 de la mañana y 1 de la tarde. Y aquí en la Encarnación, 9 de la mañana, 10:30, 12 del día y 7 de la noche, ¿verdad?, con las puertas abiertas. Podrán participar ya, ¿verdad?, con las puertas abiertas como de ordinario los domingos, ¿verdad?, mientras nos lo permita este tiempo, para que lo tomen en cuenta. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Gracias.